Rompiendo el silencio, conversaciones para vivir sin violencia. Un programa radial destinado a abordar las distintas dimensiones en las que la violencia se expresa en contra de las mujeres. Acompáñanos a prevenirla en diálogo con especialistas, mujeres, hombres, líderes, testimonios e historias de vida. Programa radial realizado por Alianza por la Solidaridad ActionAid, una organización que busca reducir las desigualdades y trabaja a favor de las mujeres en situación de vulnerabilidad mediante un enfoque feminista y de diversidad. Un cordial saludo a toda la audiencia que nos sintoniza y en especial a mi compañera de conducción de programa, Lourdes Murillo. Igualmente saludo a mi compañero Álvaro González, con quien comparto la conducción del programa. Muy buenas tardes, Lourdes, y un especial saludo a la audiencia que nos escucha en los municipios de Cercado, Sacaba y Colcapirú, y a toda Bolivia y a la audiencia a la que podemos llegar a través de nuestras redes sociales en este espacio en el que abordamos Un mundo mejor comienza en casa. Acompáñennos. La falta de participación de los hombres en lo doméstico es uno de los mayores obstáculos para avanzar hacia la consolidación de unas relaciones más igualitarias entre hombres y mujeres. El trabajo doméstico requiere que hombres y mujeres asuman por igual la responsabilidad de las tareas domésticas y de cuidado. Esto no supone una ayuda por parte de los hombres a las mujeres. Significa que asumamos el 50% de la responsabilidad y desempeño que nos corresponde. Relaciones que exigen que reflexionemos sobre nuestro rol y que pongamos manos a la obra para compartir solidariamente con ellas la vida, el trabajo y el poder de manera justa y equitativa. Tenemos en el programa la grata presencia de Juana Olivera, directora del Instituto de Formación Femenina Integral IFI, quien cuenta con una larga trayectoria trabajando sobre la defensa de los derechos de las mujeres. Es experta en corresponsabilidad y trabajo del cuidado. Con ella estaremos abordando en el programa de hoy reflexiones sobre la corresponsabilidad y el trabajo de cuidado. Bienvenida y gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación y siempre es un gusto y una oportunidad el poder compartir problemáticas tan sensibles, sobre todo para las mujeres, como la problemática de cuidados. Como hemos venido manifestando en anteriores programas, el hogar es el espacio donde se expresan las mayores desigualdades entre hombres y mujeres. El programa de hoy se denomina Un mundo mejor comienza en casa, y a través de él queremos abrir las puertas del diálogo para analizar, comprender y generar conciencia sobre la necesidad de impulsar cambios de actitud en hombres y mujeres para la distribución de roles de manera más equitativa. Es muy amplia la información y experiencia que puede compartirnos Juana Olivera sobre este tema. Te escuchamos. Gracias. Sí, en realidad no siempre se pone en contexto este espacio como es el del hogar, como un espacio totalmente asimétrico y donde se producen generalmente las mayores desigualdades, como lo acabas de decir. Normalmente más bien se presenta al hogar como un espacio armónico y donde tenemos relaciones aparentemente iguales, relaciones que definitivamente ponen en contexto una taza de leche, es la familia, y en realidad no es así. Yo diría que el nudo estructural de la desigualdad entre hombres y mujeres está precisamente en el hogar y tiene que ver precisamente con la división, aquello que nosotras denominamos división sexual del trabajo. Para hacerlo más simple, la forma en que hombres y mujeres hemos aprendido, porque son precisamente roles asignados los que tenemos hombres y mujeres, en las que hemos aprendido a ser mujeres y a ser hombres. Y en este aprendizaje de ser mujeres, una de las responsabilidades que se nos ha asignado justamente es el cuidado. El cuidado de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Desde que somos niñas, en realidad somos vinculadas con este tipo de trabajo a través de esto que son las muñecas, las ollas, todo lo que tiene que ver con los enseres domésticos, por ejemplo.
Y creo que es fundamental entender que si bien se han producido una serie de cambios, sobre todo en las últimas décadas, esta labor asignada a las mujeres, que no necesariamente es la que han aprendido los hombres, porque tienen más bien un rol protagónico fuera del hogar, es el que está marcando profundamente la vida de las mujeres en términos de acceso a una serie de derechos, ¿no? Y con ello, obviamente, a un sinfín de oportunidades que las mujeres podríamos tener. Has mencionado varios temas que son fundamentales en este análisis para entender las desigualdades existentes entre hombres y mujeres. Pero particularmente en relación a la violencia, has mencionado las dificultades que enfrentamos las mujeres para lograr un empoderamiento económico. Dificultad que nos coloca muchas veces en una situación de subordinación económica y que nos hace vulnerables a la violencia. Así es porque hay la percepción, sobre todo desde nuestros pares masculinos, de que quedarnos en la casa lo que genera son círculos de dependencia económica, o ya decía, de nuestras parejas o de nuestros padres, hermanos, etcétera, con el consiguiente sometimiento nuestro para finalmente, por este tipo de dependencia, tener que subordinar nuestras aspiraciones, también nuestros deseos en términos de, por ejemplo, lograr una profesionalización o el emprender alguna iniciativa productiva, y es precisamente este nivel de dependencia el que genera que podamos ser objeto de violencia, ¿no? Porque se nos atribuye el hecho de que no aportamos a la familia, somos personas que realmente somos mantenidas en el sentido de que no hacemos un aporte económico. Y esto obviamente muchas veces se expresa a través de esto que es violencia verbal, violencia física, violencia sexual y otras formas de violencia que obviamente atentan contra esto que es nuestra autonomía de manera integral. Normalmente pensamos que una mujer empoderada económicamente no solamente tiene el derecho a ganar un dinero, sino también puede decidir cómo gastarlo. Pero no siempre sucede eso. ¿Cómo ves, estimada Juana, desde tu experiencia esta situación? Sí, justamente, y es súper importante lo que mencionas, porque normalmente las personas creen que el tener acceso a esto que es generación de ingresos ya nos hace automáticamente independientes y autónomas. Entonces, tener la posibilidad de generar ingresos no nos hace automáticamente autónomas, y por el contrario nos puede poner en una situación muy, muy difícil al tener esta situación que nos obliga a ceder nuestros ingresos a nuestras parejas sin posibilidades u oportunidades de decidir acerca del destino de los mismos. Entonces, uno de los indicadores más fuertes para nosotras es que las mujeres empoderadas realmente no solamente tengan la posibilidad de generar ingresos, sino de decidir qué quieren hacer con esos ingresos. Y no necesariamente tenemos que invertir estos ingresos en cosas necesarias, porque generalmente las mujeres tenemos instalada también esa responsabilidad de que tenemos que hacernos cargo de las cosas que faltan en nuestros hogares, sino que también es parte de nuestro derecho invertirlo en nosotras mismas, ¿no? En esto que tiene que ver con, por ejemplo, la posibilidad de acceder a espacios de formación, educación, a esto que es salud. Raras veces las mujeres invertimos en nuestra salud como parte de un hecho rutinario, sino que lo hacemos cuando ya estamos mal, cuando ya no tenemos dientes o cuando se nos ha hinchado nuestra cara, etcétera. Y otro espacio sumamente importante que no tiene por qué ser prohibitivo, no tiene que ser culpabilizado por el resto de las personas, son espacios de ocio y de expresión. El autocuidado es parte de un derecho. Sabemos que en el tema de corresponsabilidad, en el trabajo de cuidado, hay 3 niveles que son importantes. Primero, el Estado que debe garantizar este trabajo a través de las suficientes salas cuna, hogares para gente mayor, etc. Hay otro nivel que tiene que ver con el sector empresarial y las instituciones que reciben a trabajadoras que tienen niños, niñas, y que tienen que facilitarles este trabajo mínimamente brindándoles guardería, ¿no es verdad? Sí, yo parto un poco de lo que ha sido la experiencia del IFI. Y ya tenemos un recorrido de 42 años trabajando en este tipo de problemáticas, y creo que si no llevamos adelante una intervención sistémica, es decir,
que recupere estas tres dimensiones que acabas de mencionar, ¿no? Esto que es generar cambios y paradigmas en términos de lo que son imaginarios colectivos, por ejemplo, respecto de los cuidados a nivel del Estado. Si no asumimos la corresponsabilidad de los cuidados a nivel colectivo, a nivel social, y en la familia obviamente es un núcleo mucho más complejo, yo diría, en el sentido de que desde ahí es que se asignan, se enseñan y se promueven una serie de prácticas y a hacer, interactuar de manera sistémica. El Estado tiene que cumplir con su rol de garante de derechos. El Estado tiene que generar espacios y centros de cuidado, no solamente para niños y niñas, que es lo más urgente. Quiero recuperar tus palabras cuando hablas de la urgencia de construir una sociedad más humana. Pero en esa perspectiva, también debemos reconocer la innegable relación entre la falta de corresponsabilidad en el trabajo doméstico y la presencia de la violencia en los hogares. Y creo que el primer paso para construir esta sociedad más humana de la que estamos hablando es precisamente generar conciencia sobre esta profunda problemática. Esto que tú decías, que tomar conciencia de que no somos las únicas responsables y saber que también es responsable y es corresponsable mi pareja, mi hijo, mi hija, mi abuela, mi mamá y mi papá, nos tiene que abrir la puerta para entender que no podemos seguir viviendo bajo un sistema que finalmente nos oprime y nos posterga. Creo que ninguna persona tiene la posibilidad de realizarse si vive permanentemente sometida, ¿no? Y no siempre por una yugo visible, sino también por las propias decisiones que tomamos en función de estos roles asignados y que no siempre son conscientes para nosotras, ¿no? Hemos compartido profundas reflexiones desde la experiencia de Juana Olivera, directora del Instituto de Formación Femenina Integral, IFI. Gracias, estimada Juana, por tu presencia en el programa y por tus palabras que constituyen una reflexión muy importante para las mujeres y para los hombres que nos escuchan en la perspectiva de aportar a la construcción de una sociedad más equitativa y más respetuosa de los derechos de las mujeres, en la que podamos desarrollarnos con justicia en todas las dimensiones de la vida. Bueno, la agradecida soy yo. Realmente ha sido un espacio muy lindo para compartir. Creo que los cambios no se dan gratuitamente, las promovemos y los promovemos las personas, y creo que en ese sentido realmente un mundo mejor comienza en casa. Muchas gracias. Depender económicamente de los hombres coloca a las mujeres en una condición de subordinación y vulnerabilidad. Un reparto equilibrado del trabajo doméstico en las familias hace posible una mejor situación económica, porque las mujeres pueden disponer de más tiempo para trabajar en mejores condiciones y generar más ingresos, lo cual les da una seguridad económica y les permite atender mejor las necesidades de su familia y las suyas propias. En este segmento del programa nos acompaña la señora Lisbeth Angulo. Ella es emprendedora del municipio de Sacaba y viene para compartir con la audiencia su testimonio después de haber logrado una autonomía económica como emprendedora y la tan anhelada corresponsabilidad del trabajo doméstico y de cuidados en su familia. Señora Lisbeth, bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación. Yo vengo a dar mi testimonio. Yo también he sido una mujer maltratada. He sufrido bastante con mis hijos, pero nada es imposible. Yo vengo a contar mi historia que yo he pasado, ¿no? Cuando yo me he casado muy chica porque yo me he aferrado a este hombre, pero en el cual yo he sufrido bastante, porque me pegaba, me hacía sufrir económicamente. O sea, no teníamos ni la leche para que tomen los chicos. Yo he decidido salir de esto y la verdad que todo se puede salir adelante. Yo con mis 2 hijos he salido adelante. Nos comenta que ha vivido una etapa difícil en la que ha sufrido violencia y situaciones bastante complicadas. Pero sabemos también que ha logrado salir de esta situación y ha podido llevar adelante un emprendimiento para tener una independencia económica. Coméntenos esa parte de su historia.
Claro, y yo una vez ya separada de mi esposo tenía que trabajar porque de qué yo iba a comer, de qué iban a comer mis hijos, de qué iban a vestir, ¿no? Y la verdad es que he trabajado en lo que he podido. Mis hijos no les daba como lo que tenía, ¿no? Porque ya trabajaba. Después de haber superado el tiempo difícil que nos ha comentado y después de haber logrado un emprendimiento exitoso, seguramente siente una gran satisfacción por sus logros, habiendo construido también una familia con relaciones más armónicas. Señora Lisbeth, háblenos sobre su emprendimiento. Bueno, yo me estoy dedicando a la repostería, porque esto de la repostería nació en la alcaldía. Y la verdad es que yo nunca pensé aprender, nunca. Yo he ido a aprender lejos, aprender la primera vez me costó aprender. Bueno, ya después había aquí en Sacaba y he ido aprendiendo y la verdad que me está yendo bien. Escuchándola, entendemos que ahora tiene una autonomía económica. Y esto significa que no solamente tiene posibilidades de ganar dinero y de generar recursos, sino también tiene la posibilidad de administrar este dinero como usted considera y decidir sobre él. Eso sí, antes él disponía, ¿no? de la plata que él ganaba, porque yo no ganaba. Y ahora yo ya sé, ¿no? Cómo debo disponer, qué debo hacer. No, pues ya no dependo de nadie ni decir cuánto tengo que gastar o en qué tengo que gastar. Parte de los logros que llenan de satisfacción a doña Lisbeth Angulo consideran también el importante rol que desempeña como lideresa en el municipio de Sacaba. Toda esta parte de su historia, que ahora la ubica como líder de diferentes OTBs, además que ha tenido un proceso de formación para poder hacer este trabajo. ¿Quiénes la han apoyado? Cuéntenos esa parte de la historia. Bueno, yo como líder ahora que me he formado, estoy con el Distrito 1 y estoy manejando 26 OTBs y gracias a esta organización del IFI es donde me ha dado bastante ayuda en cuanto para emprendimiento. Ellos nos han ayudado hasta con el material, ¿no? Para poder emprender, para poder aprender, ¿no? En cuanto a la repostería, hemos tenido bastante ayuda del IFI. Señora Lisbeth, muchísimas gracias por compartir su historia en este programa. Un mundo mejor comienza en casa. Contar con un sistema integral de cuidados es una de las principales responsabilidades que debe asumir el Estado en apoyo a las familias. A este respecto, me complace comentar que el Consejo Municipal de Cochabamba, el 19 de febrero de 2019, ha aprobado la Ley Municipal de Corresponsabilidad en el trabajo del cuidado no remunerado para la igualdad de oportunidades. Esta ley beneficia a las mujeres, protege a niñas y niños, a personas adultas mayores y personas con discapacidad, y tiene como objetivo promover la corresponsabilidad familiar y social y asimismo garantizar la corresponsabilidad pública en el trabajo de cuidado no remunerado. En el segmento final del programa de hoy, tenemos como invitado a Sergio Céspedes, coordinador del área de prevención del SLIM de Cochabamba, para conocer en detalle el contenido de la ley y su alcance. Bienvenido, Sergio. Muy buenas tardes. Agradecer en una primera instancia a usted, Lourdes, al programa Rompiendo el Silencio y a la Alianza por la Solidaridad Andina. Sergio, coméntanos en qué contexto se ha dado la implementación, la creación de esta importante ley. Bien, Lourdes, quizá la ley tiene como antecedentes diferentes luchas que se han ido visibilizando de diferentes instituciones, ONGs, instituciones públicas a la cabeza del municipio siempre para poder emprender este tipo de normativas y así un poco normar las leyes sociales en la familia, en la sociedad, para que podamos tener mucha convivencia pacífica. ¿Cuánto podemos considerar se ha avanzado ya en términos de implementación de esta ley? Bien, esta ley municipal de corresponsabilidad del trabajo no remunerado en las familias del municipio de Cercado
tiene por objeto promover este tipo de obligaciones que tenemos todos los integrantes en la familia. De hecho, como es una ley integral, estamos todos inmiscuidos en esta ley, desde los más pequeñitos hasta los adultos mayores. También acoge en esta ley a las personas con discapacidad. Entonces, lo que ha visto el municipio es generar estrategias de difusión, estrategias de prevención y sobre todo estrategias de socialización a través de campañas. También nos acompaña en el programa Carlos Méndez, quien es funcionario de la Secretaría de Desarrollo Humano y Deportes del municipio de Cercado. Carlos, bienvenido. Muchas gracias al programa. Lourdes, es un placer estar contigo. Realmente celebramos el hecho de contar con una primera ley en el país que trata sobre el tema de corresponsabilidad. Sabemos también que hay una estrategia importante para difundir todo este proceso a nivel internacional. Tal vez nos puedes comentar algo al respecto. Es un honor decir para los cochabaminos que esta ley es la primera en ser promulgada a nivel nacional e internacional, a nivel de Latinoamérica. Lo que se está tratando de difundir con esta ley como ejemplo de ciudad se está llevando a otros países como un referente para que otros países puedan implementar las mismas estrategias o similares. Gracias, Carlos, por compartir en el programa la importante perspectiva de la ley a nivel internacional. Ha sido un gusto conversar con funcionarios del Gobierno Municipal de Cochabamba. Para avanzar hacia el reconocimiento, la redistribución y la reducción del trabajo de cuidados, es fundamental contar con marcos normativos o leyes que garanticen la responsabilidad que se debe asumir desde el Estado, en este caso, desde los gobiernos municipales. Colcapirua es el segundo municipio que cuenta con una ley respecto a la corresponsabilidad en el país, denominada Ley Municipal de Valoración del Trabajo de Cuidado y Promoción de la Corresponsabilidad Social y Pública en el municipio de Colcapirua. Para hablar de este tema, nos acompaña el señor José Luis Rosas, jefe del Servicio Legal Integral Municipal SLIM del municipio de Colcapirua. Bienvenido, señor Rosas. Coméntenos inicialmente las consideraciones que han dado lugar a la consecución de la ley que acabo de mencionar. Muy buenos días, saludar a toda la población también, desde Colcapirua, ¿no? Desde el Servicio Legal Integral Municipal. Lo ha dicho usted, mi nombre es José Luis Rosas, estoy como en este momento como el encargado del Servicio Legal Integral Municipal de Colcapirua. Venimos atendiendo diferentes hechos de violencia, donde los varones a veces en la educación machista que han tenido generan violencia a los hijos. Hemos visto conveniente estudiar este aspecto de cómo es la conducta en Colcapirua de los colcapirueños con las mamás, con la familia. Y hemos identificado que había un desconocimiento del trabajo de roles, o abandono de los roles, o muy sesgado. En Colcapirua el SLIM ha analizado que estos casos que tenemos, los varones desconocían este aspecto sobre el valorar ese trabajo de la mujer que hacía en el hogar. Venían y generaban violencia. Llegaban del trabajo, esperaba la comida, sentado, y la mamá a veces con muchas cosas que tenía en el hogar no alcanzaba a darle comida en el horario y eso que le generaba violencia. Entonces, con el apoyo también de las plataformas de mujeres, ellas se organizan entre mujeres, dicen, esto está pasando en nuestro hogar. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo hacemos que nuestros varones en Colcapirua cambien ese aspecto? Esas quejas que llevamos al SLIM. Entonces nos organizamos, el IFI, el SLIM, las plataformas y decimos, ¿cómo hacemos que los hombres valoren nuestro trabajo en el hogar? Y ahí nace el tema de lo que es la iniciativa municipal de crear esta ley. Señor Rosas, es fundamental que el municipio haya comprendido la necesidad y asumido el compromiso de trabajar en este tema de los cuidados que constituye el origen de la problemática de género y principalmente de las desigualdades entre hombres y mujeres. ¿Qué acciones concretas se están desarrollando para que los hombres y mujeres del municipio de Colcapirua valoren y participen equitativamente en el trabajo de cuidados? Estamos trabajando en diferentes ámbitos, que sería el tema de la atención prioritaria en hechos de violencia intrafamiliar, atendiendo casos también que se han dado, tentativas en feminicidio y otros delitos concernientes a la ley 348.
Asimismo, estamos trabajando en el ámbito de la prevención, justamente en la implementación de estas leyes, que es la ley municipal número 335 de fecha 7 de diciembre del año 2022. Esta ley tiene como nombre Ley Municipal de Valoración del Trabajo de Cuidado y Promoción de la Corresponsabilidad Social y Pública en el municipio de Colcapirro. La misma, que tiene su reglamento, que ha sido trabajado conjuntamente las diferentes plataformas de mujeres, las organizaciones sociales que tenemos en Colcapirro, para poderla darle este énfasis y encaminar la ley de corresponsabilidad del trabajo de cuidado. Es muy importante que la gente en el municipio de Colcapirro valore y comprenda la importancia del trabajo de cuidados, y en esa perspectiva creo que no solamente están trabajando todo el tema de comunicación y sensibilización, sino también en el marco de la ley se está viendo que desde el municipio se pueda apoyar con servicios a las mujeres que realizan este trabajo. ¿Cuáles son esos servicios concretamente? Justamente en el capítulo 6 de esta misma ley habla de la promoción del acceso de las mujeres al empleo digno y a la actividad económica. Y dice que el gobierno autónomo municipal de Colcapirro, en su artículo 17, mediante la Dirección de Desarrollo Humano, implementará programas de emprendimiento económico a mujeres que se deciden dentro de la jurisdicción de Colcapirro en base a estudios de oferta y demanda para bienes y servicios. Así también direcciona a la unidad de educación a poder implementar mejores condiciones en las unidades de las guaguas o así, para que las mamás puedan dejar a sus hijos y estas mamás puedan también fortalecer el tema de la independencia económica. Señor Rosas, explíquenos por favor más en detalle qué son los guaguas huasi. Son centros infantiles que tiene el municipio, que el municipio cubre con todos los gastos de alimentación, equipamiento para niños, ¿no? Que los papás tengan que trabajar y no sepan dónde dejar. Entonces el municipio es responsable de esos niños que tal vez no tengan dónde más estar. Entonces los papás los dejan y luego van a trabajar, y en el horario que termina su fuente laboral vienen a la guaguas y nuevamente se los recogen a los niños. Nos ha mencionado también que en el marco de la ley de corresponsabilidad se va a impulsar el emprendimiento de las mujeres. ¿En qué consisten estas acciones y de qué manera van a aportar a la autonomía económica de las mujeres? Estamos con un aliado muy importante, que es el IFI. El IFI está dándoles capacitación en cuanto a repostería, tejidos, diferentes actividades de emprendimiento de las mujeres. Y ellos se encargan también de capacitar. ¿Y dónde llevan ese producto? Bueno, el SLIM hace ferias de prevención, y a esas ferias de prevención llevan los productos. No será mucho, es un grano de arena como que estamos comprometidos, ¿no? De que vamos a poder fortalecer más y más como municipio de Colcapirro. Muchas gracias, señor Rosas, por la información compartida y por su presencia en este programa que hemos denominado Un Mundo Mejor Comienza en Casa. Todas las personas pueden aprender a cuidar y a realizar tareas domésticas, y deben ser asumidas también por los hombres como una responsabilidad compartida. Dejemos de pensar que existen tareas para mujeres o tareas para hombres. Ambos debemos comprometernos e involucrarnos por igual en el trabajo doméstico y de cuidados. En el episodio de hoy denominado Un Mundo Mejor Comienza en Casa, hemos conversado sobre la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el cuidado del hogar y la familia, base fundamental para prevenir la violencia y construir relaciones familiares más armoniosas y esenciales para el desarrollo de una mejor sociedad. Las iniciativas legales de los municipios de Cochabamba y Colcapirro en Bolivia para promover la corresponsabilidad y mejorar las condiciones de las mujeres en ámbitos como la educación, el empleo y la participación política. No olviden seguir nuestras redes sociales, las redes de Marilyn Dice y las de Alianza por la Solidaridad Andina, en Facebook, Instagram, Twitter, donde podrán encontrar más información. Es tiempo de cambiar. Vivamos sin violencia. Alianza por la Solidaridad ActionAid, el Instituto de Formación Femenina Integral, con el apoyo del Gobierno de La Rioja, en el marco del proyecto Programa Radial para Prevención de Violencia de Género, presentaron Rompiendo el Silencio, conversaciones para vivir sin violencia. Un programa radial que difunde, promueve y apoya el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en Bolivia. Gracias por estar en sintonía.